Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, Los Viajes de Germán. Hoy viajamos a Dresden, una de las ciudades más bonitas y más monumentales de Alemania. Si te perdiste el vídeo anterior en el que vimos Múnich, Berlín, Potsdam, Nuremberg y Rotenburg, te dejo aquí arriba el enlace. ¿Quieres acompañarnos? Pues venga, acomodaros que empezamos. ¡Adelante vídeo! Dresde es la capital del estado de Sajonia y está situada en un valle a orillas del río Elba. Se la llamó el joyero por la gran cantidad de edificios de estilo barroco y rococó que posee. Es una de las pocas ciudades alemanas que podemos decir que ha quedado bastante bien reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial, y su patrimonio tanto cultural y artístico es impresionante. Dresde está muy cerca de la frontera con la República Checa. De hecho, como no tiene vuelo directo, la forma mejor de llegar, y como fuimos nosotros, es volando a Praga y desde allí llegar a Dresden, bien sea en tren o en autobús. La Frauenkirche, o iglesia de Nuestra Señora, es del siglo XVIII. Es monumental y preciosa, y se puede subir a la cúpula para ver toda la ciudad. El interior es absolutamente magnífico. Mirad qué cúpula, qué bonita. La iglesia fue totalmente destruida en un ataque aéreo en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial, y hasta que no cayó el muro de Berlín no se replantearon su reconstrucción. Finalmente fue de nuevo consagrada en 2005. En la plaza se encuentra también el Kosset-Palais, que es un palacio del barroco tardío de Dresde. Después de la destrucción en la Segunda Guerra Mundial, fue reconstruido a partir del año 2000. Ahora se utiliza como edificio de oficinas y como restaurante. La Hofkirche, la catedral, es la construcción barroca más nueva de Dresden y es la iglesia más grande de Sajonia. Justo al otro lado de la plaza se encuentra el Semper Operahaus, que es el teatro de la ópera más famosa de Alemania y es sede de la Orquesta del Estado de Sajonia, una de las orquestas más antiguas y mejor conocidas del mundo. Se construyó a mediados del siglo XIX y durante la Segunda Guerra Mundial fue totalmente destruida. No se pudo reconstruir hasta 1985. Al otro lado de la plaza está el precioso palacio rococó llamado Svinga, que fue construido entre 1710 y 1728. Cualquier sitio es bueno para un improvisado concierto. El desfile de los príncipes es un mural de 101 metros de largo que representa la historia de la familia gobernante de Sajonia. Está hecho en azulejos de porcelana de Meissen. El Museo Albertinum fue construido a finales del siglo XIX y en él se exponen obras de arte moderno desde el siglo XIX hasta el presente, en todos los géneros. Es muy famosa su cúpula de cristal con la imponente estatua dorada. La terraza de Brühl, sobre la fortaleza de Dresde y con unas vistas espectaculares al río Elba y a los monumentos principales de la ciudad. Ahora atravesamos el puente Augustusbrücke para cruzar a la ciudad nueva, donde nos recibe la estatua ecuestre de Augusto el Fuerte, que está aquí desde 1736 y está bañada en oro. Queríamos visitar la iglesia de los Tres Reyes Magos, una iglesia barroca muy antigua, pero sobre todo queríamos hacerlo porque se puede subir a la torre y tener una vista espectacular. Pero casi que lo más curioso es la subida, porque pasas por detrás de la maquinaria del reloj, de la torre y de las campanas. Es un poco cansado subir, pero merece mucho la pena, y sobre todo por las vistas. Fijaos qué preciosas las vistas de todo el casco antiguo. Al bajar visitamos el mercadillo de Navidad de la ciudad nueva. Me encantó sobre todo este puesto donde tenían artesanía en madera preciosa. Y ahora ya nos vamos a ver los mercadillos del casco antiguo. El mercadillo navideño Strieselmarkt lleva montándose en la plaza Altmark de Dresde desde hace más de 500 años.
lo que le convierte en uno de los más antiguos del país. Fíjate en la pirámide de Navidad, porque con sus más de 14 metros es la más alta del mundo. Y después de tomarnos un rico y calentito Glühwein, nos fuimos al otro mercadillo principal que hay en el centro de la ciudad, el que está en la plaza de la iglesia de Nuestra Señora. Y allí cayeron otros 2 Glühwein. Esa noche había un concierto, el concierto de Navidad en el interior de la iglesia, pero ya fue imposible conseguir entradas. Así que lo vimos a través de estas mega pantallas que pusieron en la plaza y la verdad es que nos gustó muchísimo. Y para poner el broche de oro a nuestro viaje a Dresde, esa noche cenamos muy cerquita de la iglesia en un restaurante de lujo, pero a precio muy normal. Y no olvides que sobre todo en Navidad, viajar es el arte de convertir los sueños en realidad. Tenéis información más detallada en mi blog, www.losviajesdegema.com. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a like, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para que te avise cuando suba vídeos nuevos y compartir con tus amigos viajeros. Muchas gracias y hasta la próxima escapadita.